Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy inauguramos una nueva sección que la verdad tenía muchas ganas de comenzar. Se trata de un espacio de lectura comentada, donde iremos recorriendo distintos libros vinculados con la psicología, con el psicoanálisis y otros campos del pensamiento que dialogan con ellos. Bueno, la idea no es hacer reseñas ni resúmenes, ya les digo. Pensé mejor un formato diferente, una especie de lectura compartida, detenernos en pasajes, comentar conceptos, ir comentando la lectura, ¿no? Formular preguntas, compartir reflexiones. Eh, para este primer encuentro vamos a trabajar un libro de François Julien titulado Los 5 conceptos propuestos al psicoanálisis, una obra que propone, ya les digo, un diálogo interesante entre el pensamiento de la tradición china y el psicoanálisis. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Espero que disfruten esta nueva propuesta, que les resulte útil. Lo ideal sería de que, bueno, ustedes puedan acceder al libro de alguna forma y en esa lectura ir escuchando estos episodios, donde básicamente cada episodio va a ir trabajando un capítulo del libro, y que pueden acompañarme a mí también en este recorrido. Así que bueno, si les interesa este tipo de contenido, los invito a quedarse hasta el final, a compartir sus comentarios. eh, y bueno, dicho esto, comencemos. Antes de comenzar, es importante remarcarles que para esta lectura voy a estar utilizando la plataforma de eLibro, ¿sí? Una biblioteca digital académica que reúne, bueno, muchos libros, mucho material, publicaciones, eh, una plataforma que es utilizada por muchas universidades de América Latina. eh, Facilita la consulta de obras, bueno, tiene un formato bastante intuitivo, es muy ameno. En esta oportunidad a mí me ofrece una cuenta la Universidad de Concepción del Uruguay, así que desde el espacio de la biblioteca, así que bueno, desde ya que, que voy a estar consultando esta versión que es digital, pero, pero que bueno, ustedes podrán estar consultando un material físico o bueno, o algún otro que encuentren. Bueno, para decir algo brevemente del autor, voy a tomar un comentario que hacen de él en el sitio web cafemontaigne.com. ¿Sí? Dice que François Julien es un filósofo francés formado en el helenismo, que hace un viaje geográfico, cultural y lingüístico a la China para acceder a lo impensado en nuestra tradición greco-romana europea, donde encuentren estos textos clásicos chinos unas ideas fascinantes, dicen, que surgen de un camino de pensar diferente, la conceptualización y la argumentación. ¿Sí? En este sentido, la lógica china es compleja, condicional, en un proceso que nunca se cierra, que siempre está abierto a nuevas combinaciones. Eh, Así que bueno, es un poco lo que les puedo decir del autor. Ustedes pueden también buscar en YouTube sus conferencias, otros materiales. La verdad que es un autor muy interesante. Nos va a permitir un poco corrernos de cierta ortodoxia psicológica, psicoanalítica, y vamos a pensar a partir de eso. Bueno, entonces sí, yendo un poco más al libro, 5 conceptos propuestos al psicoanálisis. En esta, la primera edición que consulto es publicada por El Cuenco del Plata en 2013. Em, Salió en 2012 por una editorial francesa.
En esta oportunidad la traducción la lleva adelante Silvio Mattoni. Está publicado dentro de un programa de teoría y ensayo y cuenta con un total de 144 páginas. En el índice podemos encontrar eh, que inicia con una advertencia, es decir, este primer capítulo vamos a trabajar la advertencia y luego siguen los siguientes capítulos: disponibilidad, alusividad, un tercer capítulo que está compuesto por un título que dice el sesgo, lo oblicuo y la influencia, desfijación es el capítulo que sigue, y una transformación silenciosa a continuación de ese, y por último una nota justificativa. Vayamos entonces ahora a leer la advertencia. Bueno, en esta advertencia, François Julien va a organizar su argumento en 3 puntos, ¿sí? Va a puntualizar y estas puntualizaciones van a ser específicamente 3. En la primera se inicia con una primera hipótesis, vamos a decir así, o tesis, mejor dicho, donde afirma que las culturas, al llegar a su apogeo, eh, empiezan a iniciar una declinación, ¿no? Y en esta misma declinación producen sus más potentes manifestaciones, ¿no? Está pensando en el caso de las culturas occidentales, europeas, en los siglos XIX y XX, ¿no? Donde empieza a darse esta especie de eh, subida y bajada. Y en esta especie de último y violento florecimiento, dice él, se refuta directamente, frontalmente, se van a demoler los fundamentos, aquellos mismos que edificara tan pacientemente. Esto es lo que constituyó la tradición en Europa y que esto nuevo que surge va en contra de la tradición, puesto entre comillas, eh, y designa algo así como un dominio sobre lo negativo, ¿no? Sobre la negatividad, sobre sí mismo, una función ofensiva o subversiva. Bueno, y ahí nombra, por ejemplo, el famoso nihilismo, ¿no? Como un punto de último florecimiento. Se pregunta, ¿podrá la civilización europea reponerse de semejante esfuerzo emprendido en contra de sí misma, furioso y que no deja nada vivo? Bueno, de lo que se trata es de una especie de revolución interna, ¿no? Repite, desarrollada bajo la presión de lo negativo, que no se deja apaciguar, que afecta a los estratos más profundos del pensamiento, que una especie de movimiento sísmico sitúa él, eh, y va a poner de ejemplo eh, este florecimiento de una nueva física que cuestiona la generalidad de Newton, eh, o al menos la generalidad que Newton le atribuía a la física. La pintura también va a ser otro de los frentes donde él va a situar esta especie de cataclismo, ¿no? La pintura que se llamara moderna, post-impresionista, va a decir él, donde pone cada vez mayor eh, socavamiento en todo aquello construido por la pintura clásica, ¿no? Ahí podemos encontrar dos frentes donde situar esta especie de crítica, ¿no? Ya vamos a ver que hay otros espacios. Otro de estos espacios va a ser, y acá ya se va metiendo cada vez en un terreno más complejo, el del supuesto sujeto universal, ¿no? Edificado a partir de eh, su propia experiencia histórica, ¿no? Como lo esclarece la Ilustración. Este sujeto universal no va a ser más que un sujeto cultural, ¿sí? Entre otros posibles, ¿no? En este sentido, el buen salvaje podría incluso instruir al civilizado acerca de sus aspectos reprimidos, y acá ya va entrando en una jerga bastante psicoanalítica. De hecho,
va a situar al psicoanálisis como otra de estas revoluciones, ¿no? Eh, Al ir sobre el continente interior, le dice él, muy, muy ilustrativo. En este sentido, la indagación del psicoanálisis es descubrir y describir sistemáticamente los contornos de ese sujeto, pone él, entre comillas, metapsicológico. Lo que hace esto es explotar la razón clásica que había erigido como leyes y facultades psicológicas de la naturaleza humana. Eh, bueno, esto también lo podríamos poner entre comillas, ya que el psicoanálisis tiende a establecer leyes y facultades psicológicas de la naturaleza del inconsciente, ¿no? Un poco sobre eso es lo que va a ir Julien. Pero bueno, estas revoluciones, dice, paralelas, han sido reivindicadas y recogidas eh, por él, por cierto movimiento. Entonces se pregunta, ¿no hace falta mucho más tiempo y paciencia para que empecemos a entender de lo que efectivamente se configuró en ese gran crepúsculo del pensamiento, un gran sacrificio también? eh, ¿Cuáles son sus consecuencias? Eh, ¿Ya se concluyó esa elucidación? Esta crisis de la razón, va a decir él, de la que no hemos salido. ¿Qué sacamos en claro? Bueno, hay que indagar, dice él, pero no indagar solamente hasta dónde llega esa fisura o hasta dónde se hunde la herida, sino mostrar eh, cómo la inteligencia teórica, dice él, se deconstruye, ¿no? Acá ya lo teórico empieza a tener un peso relativo en términos de poder interrogar, poder replantearse eh, figuras, conceptos, eh, abrirse a la novedad que la desgarra, aun cuando ya no la sorprenda. Se pregunta por el psicoanálisis, ya más en profundidad, si acaso la reflexión teórica que produjo no se encontró atrasada, contenida eh, por perspectivas heredadas, ¿no? Por grande que haya sido su esfuerzo de creación conceptual y de ruptura, eh, para dar cuenta, ¿no? de las posibilidades que se descubrían en la cura. De eso se va a ocupar estas páginas, dice. Aclara la pregunta, dice, porque Freud produjo necesariamente herramientas nuevas a medida que se desarrollaba la práctica, pero no subsiste en las sombras impensado, desatendido, relegado, ese famoso resto, algo que la práctica analítica pone en funcionamiento, pero que el discurso analítico necesariamente empantanado en prejuicios conceptuales no lo está pensando o deja de lado. Dicho de otro modo, ¿qué ha ignorado el psicoanálisis de aquello que sin embargo hace? Porque no encuentra dentro de sí mismo los medios o las bases para ocuparse de ello. Bueno, importantes preguntas plantea Julien en este primer apartado. Eh, Avanzando ahora al segundo punto, ¿no? Retoma estas concepciones, por ejemplo, de aparato psíquico, ¿no? Cuyo carácter universal no ha llegado a ponerse en duda. eh, no vale más, en todo caso, restrictivamente para el sujeto cultural europeo. Debe pensarlo, dice él, antes de evangelizar. En este segundo apartado sigue ampliando las preguntas. Dice, ¿está el discurso del psicoanálisis, discurso entre comillas, plenamente en condiciones de dar cuenta de lo que se pone en juego, de lo que pasa en la cura y que constituye su práctica? Práctica entre comillas, bien, o negativamente no está demasiado confinado. Bueno, acá ya podemos replantearnos muchas cosas del psicoanálisis, sus diagnósticos, sus categorías. ¿Cuál es la sombra, en todo caso, dice, que proyectan
esos prejuicios tan asimilados que no se los percibe. Enseguida empieza a mostrar las dependencias del psicoanálisis con, con ciertas tradiciones y en especial dentro de la europea con la cultura griega, ¿no? Ligada a la palabra determinante y liberadora, en el sentido de que ponerle nombre a la cosa nos libera, ¿no? O esta verdad revelada, o la gran dramaturgia occidental del conflicto situada en el yo, el ello voraz, el superyo divinizado. No se ha apartado, dice, tanto como pareciera, de la tradición psicológica del desgarramiento interior, ¿sí? Ni tampoco de la esperanza de salvación mediante la verdad. Bueno, vemos cómo está poniendo todo en jaque Julien sobre esto, sobre esta dependencia heredada, ¿sí? En la teoría, y que amenaza con ocultar la práctica. Así que bueno, en todo caso, la explicación, la interpretación, eh, la idea de la causa, la significación, responden al dilema griego de la hermenéutica, del sentido y también de la ciencia, en términos de explicar esa verdad. La etiología, el desciframiento, todo esto ha sido heredado por los griegos, dice Julien. ¿No piensa alguna vez liberarse de ella, de la tradición? La representación, todas esas articulaciones fundamentales entre el orden de la pulsión y la conciencia, eh, esta conexión de lo biológico con lo psíquico, es un punto delicado y sospechoso, dice él. Todos estos dualismos eh, terminan siendo como mediaciones que sirven para todo. La existencia del inconsciente basada o fundamentada sobre los argumentos de una existencia de Dios, por ejemplo, son cosas que están en juego, digo, no quiere decir tampoco que estén bien o mal, es una lectura también que está haciendo Julien, tratando de poder introducir él ahí una grieta, ¿sí? Donde poder hablar, donde poder situar su propuesta. Entonces dice, de allí surge la propuesta que formulo, interrogar el psicoanálisis desde afuera y considerarlo en perspectiva, tomando distancia, investigando a Freud, algo de Lacan también va a tomar, a partir de coherencias elaboradas en un contexto cultural ajeno, ¿sí? Como lo es la China. Así que la oposición del pensamiento chino le va a servir para poner en relación al psicoanálisis, eh, pero de una forma especial, y él va a aclarar que el término que va a utilizar va a ser la indiferencia, ¿sí? Que sitúa una dificultad, al mismo tiempo que es discreta, de lo que puede ser una diferencia, ¿no? Eh, Desde este lugar, Julien va a ir atacando esos dualismos, por ejemplo, el desdoblamiento del mundo entre apariencia y realidad, entre el fenómeno y el verdadero en sí. Eh, Va a empezar a convertir esta postura en una herramienta, en una base para sospechar, para releer el pensamiento occidental, Freud incluido, en aquello que no pensó interrogar. Va entonces a sumergir la reflexión psicoanalítica en el baño extranjero del pensamiento chino, al observar sus reacciones, y se preguntará bajo esa luz oblicua y sacando provecho de los desfasajes, en dónde se detuvo el pensamiento psicoanalítico, en dónde se quedó corto, arrastrado por su lógica heredada, en qué no se interesó, aunque lo rozara y luego lo olvidara, y tal vez incluso junto a qué pasó de largo.
¿No hemos visto, dice él, acaso recientemente que los físicos recurren a antiguas concepciones o correlaciones chinas y creen encontrar allí un sostén al menos simbólico con miras a reconfigurar más radicalmente la manera de interrogarse para hacer frente a la revolución que ha surgido en su campo del saber? Bueno, este va a ser el interés, está claro, de Julien, em, en términos de ayudar a destrabar la razón y a ponerla de nuevo en marcha. El tercer apartado entonces dice, proponer va a ser su meta, modestamente poner adelante. Poner enfrente no quiere decir comparar, y acá es una distinción porque comparar implicaría tener un marco común dentro del cual y desde una posición elevada ordenarían entre lo otro y lo mismo, ¿sí? Juxtaposiciones o relaciones. ¿En dónde estaría entonces esa referencia que compartiría a la vez el pensamiento chino y el psicoanálisis, ¿no? Además, la comparación se limita a lo descriptivo y por lo tanto a cierta pasividad, y proponer en todo caso pone adelante una iniciativa, una intervención voluntaria en el seno de lo que puede estar en debate, reconociéndole a los otros, dice él, que en este caso seríamos nosotros, lectores, la libertad de tomarlo en cuenta o no. Y acá dice, yo propongo, a los psicoanalistas les corresponde disponer a su antojo si estas posturas le dicen algo. Se va a permitir entonces una intrusión aventurada, que no deja de tener sus riesgos porque él no es psicoanalista, digo, no lo aclara él. En todo caso, él propone algo y si nosotros nos aventuramos a pensar en esa propuesta o en esas proposiciones, bueno, dice él, en todo caso, pensar implica tomar riesgos. Así que nos lanza esta propuesta, va a ser releer a Freud, preguntándose por la revolución que introdujo y en todo caso la posibilidad de una reelaboración teórica. Bueno, con respecto a Lacan, va a decir unas pequeñas cositas que va a ser tenido en cuenta, va a ser tomado, aunque Lacan no pareciera ser que no va a ser su punto central, sino que va a ser Freud. Bueno, él sitúa igual que hay referencias de Lacan a eso. De hecho, se han publicado trabajos que yo cuento en mi biblioteca en relación a Lacan y China. Pero bueno, hasta aquí son las advertencias que nos hace Julien. Podemos repasar en términos generales que su posición va a ser sumergirse en el pensamiento chino y también en el psicoanálisis, ¿no? Ubicando la relación entre estas dos ilucubraciones, podríamos decir así, bueno, las posibilidades que puede proponer desde el pensamiento chino y las detenciones, las sombras, los escondites donde se fue situando el psicoanálisis por una cuestión de inercia práctica, teórica, eh, tradicionalista, que viene también arrastrando una herencia especial, particular, que aunque se la reniegue, esa tradición sigue estando. Así que bueno, hasta aquí fue la advertencia de Julien. El siguiente capítulo será la disponibilidad, que tengo entendido es ya uno de los 5 conceptos que él va a aportar. Así que bueno, espero que les haya gustado este primer episodio, lecturas comentadas, espero que se encuentre bien y que acompañen estos episodios con la lectura, con la escucha y que les sea de provecho. Les mando un saludo y hasta la próxima.